Can you repeat, please? Telenovelas. Hola, muchachos. Las mujeres suecas ocupan un lugar en la fantasía de tantos caballeros. Se puede decir que está alimentada por diferentes vertientes a lo largo de la historia. Siendo alguna de ellas decisivas y detonantes en potenciar ese arquetipo de belleza que encandila y enamora a tantos inocentes. Todo inicia en las muy duras décadas de los 50, 60 y 70 en España. Tiempo donde empezaron a llegar muchos turistas de Europa del Norte a sus costas. De París para arriba, todo son suecas. Así resume una columna semanal, donde se daba las gracias a aquellas mujeres, las suecas de Suecia y a todas las demás. Estos foráneos se hicieron notar, atrevidos y audaces en el vestir, con respecto a la sociedad española de ese tiempo. Debido a esto, se acuñó en esos entonces que todo turista de cutis blanco y pelo rubio sería un sueco. Telenovelas. Can you repeat, please? Telenovelas. Hola, muchachos. Beautiful. Beautiful people. Después la pantalla grande hizo lo suyo, y el mito o la realidad develada estaba servida. La mujer sueca de aquí en más sería una suerte de Afrodita caminando entre los mortales. Lógicamente, tal reputación no tardaría en llegar a Latinoamérica, junto con muy suculentas películas cinematográficas. El primer tópico consiste en lo referente a la apariencia o aspecto físico de las mujeres suecas. Una visión agraciada que llama mucho la atención y que en gran parte es responsable de sostener el mito de la belleza escandinava. Esta fama se basa y se sustenta en la atracción natural que provoca las diferencias físicas, color de piel, pelo rubio y ojos claros, todo en contraste y en relación a los latinoamericanos o españoles, que les provoca esta catarsis o interés natural. Suecia y en particular Estocolmo
ha ido cambiando ligeramente a lo largo de las últimas décadas, pero en lo referente al cliché del estereotipo de belleza escandinava, sigue siendo una constante predominante en todas sus calles. Una mujer atractiva, belleza que se aprecia al andar por las calles. Muchas veces parecen verdaderas parcelas donde pasan estas ninfas que llenan los espacios y roban las miradas. La gran mayoría de las suecas tienen una preocupación devota por su aspecto o apariencia, damas con un gran interés por estar a la moda, pero a la moda sueca, bien presentadas y un look destacado aunque sea para ir al supermercado, siempre con una relativa sobriedad y simplicidad, tanto en cortes como en la paleta de colores. El otro gran tópico consiste en sus relaciones. Se puede decir que las suecas se caracterizan por ser personas algo frías, distantes, como también por ser algo serias y programadas. Para los pocos que sepan capitalizar las características de unos en virtudes y oportunidades para los otros, resultará un factor conveniente. Si bien esa pseudo frialdad es un hecho, no quiere decir que no disfruten del carácter opuesto. Por el contrario, es algo bastante atractivo, siempre y cuando este no sea un exceso. A la hora de las demostraciones de amor, estas siempre serán al estilo escandinavo, tiempos prudentes o mayores para conocer a otras personas y una vez cultivada esa confianza, abren su corazón y ofrecen una amistad o posible relación con la intención de perdurar en el tiempo. Quien llegara a este punto se estará preguntando tácitamente si a las mujeres suecas les gustan los mexicanos, españoles, peruanos, colombianos, chilenos y un largo etcétera. No obstante, los suecos viajan mucho y Latinoamérica y otros tantos destinos morenos no representan un enigma como lo fuese en las décadas pasadas. Pero siempre existe ese atractivo recíproco por las diferencias, que suelen ser un excelente ingrediente a la hora de conocer a una mujer escandinava.
Sin lugar a dudas, resulta un gran aliciente. Es una carta a jugar o una de presentación. Pero no te confundas, porque tampoco significa que sea el mazo completo de cartas. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, que espero que así sea, recuerda suscribirte. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o en un muy próximo video. Chao.